programado esta plática que hemos denominado Administración, analogía entre la cultura mesoamericana y contemporánea, una aproximación. De tal suerte que para poder hablar de este tema hemos recurrido a las fuentes de los libros de Barlow Robert, la extensión del imperio de las culturas Ulua Mexica, y al de Alfonso Caso, titulado El pueblo del sol. Nosotros, si quieren, la siguiente, por favor. La siguiente lámina, ahí tienen los textos que estamos nosotros refiriéndonos. Por supuesto que, como en todo documento de investigación, sí existe mucho más libros históricos, pero en estos dos fue donde tomamos el punto de partida para iniciar con esta plática. La siguiente, por favor. Para este documento, que aún está en construcción, la aproximación parte en gran medida del perfil religioso que se narra en El pueblo del sol, con algunos matices tomados del texto que aborda la expansión mexica. La siguiente, por favor. Pero, ¿por qué hacemos este abordaje del tema a partir de dualidades? Nosotros debemos de entender que hay historiadores que comentan que los mexicas, los antiguos pobladores primarios de este continente, pues su religión se basaba en la dualidad. Había noche y día, vida y muerte, blanco y negro, eran extremistas, y nosotros partimos de ese concepto, ¿sí? Y lo estamos poniendo de esta forma, ¿sí? Cultura mesoamericana y cultura contemporánea, arqueología y administración, porque se considera parte de un sistema complejo. Esta dualidad nosotros la podemos interpretar como parte de un sistema complejo. Siguiente, por favor. Por lo tanto, se entiende que la complejidad no considera... Por lo tanto, se considera que la complejidad no considera particularmente un fenómeno, es un proceso o una situación que parta de una disciplina específica. Es decir, nosotros en esta dualidad nos abocamos hacia la complejidad, entendiéndola que no parte solamente como un fenómeno específico, ¿sí? Una situación específica de una disciplina, de tal forma que al hablar de una realidad compleja, abordamos el sistema complejo en sí como la representación de una porción de la realidad compleja organizada, de ahí la denominación de sistema. Es decir, esta complejidad nosotros como administradores la organizamos y entramos a lo que podemos llamar nosotros un sistema, en la cual los elementos no son separables y por lo tanto no pueden ser estudiados de forma aislada. Así entonces nuestra dualidad, como lo habíamos comentado en la diapositiva anterior, de cultura mesoamericana y cultura contemporánea, lo consideramos dentro de un sistema complejo y no lo podemos, al estar dentro de este sistema, no lo podemos separar para su estudio, ¿sí? Pero si nosotros trasladamos todo esto hacia lo que es la administración actual, o ya nos queremos ir más adelante, administración prospectiva o contemporánea, ¿sí? Nosotros podemos encontrar justamente un comportamiento similar en todas las organizaciones. Tendremos que encontrar, encontraremos cada vez que nosotros hagamos una inmersión dentro de la cultura organizacional, veremos esta dualidad, lo bueno y lo malo, por lo tanto tendremos que mejorarlo. Pero si llegáramos a encontrar en un momento dado, oye, todo está muy bien, todo es bueno, pues la dualidad sería estar mejor. Siempre encontraremos una forma de superarnos esas dualidades a las que nos referimos. Y entonces, este estudio, por supuesto que como la formación de los administradores actuales, siempre estará ubicado por una interdisciplina, ¿sí? De acuerdo a García, para este trabajo se precisan dos puntos de la interdisciplina.
Los procesos de integración disciplinar han significado replanteamientos fundamentales que no se limitan a poner juntos o separar los conocimientos de diferentes dominios. Y de tal suerte que cuando nosotros, como administradores, vemos los recursos humanos, pues sí, tendremos que apoyarnos en expertos como los psicólogos, los pedagogos, etcétera, para hacer nuestros planes de capacitación, para ver la problemática en un momento dado comportamiento de nuestros miembros de la comunidad de la organización, ¿sí? Pero además, el otro punto es, además de no ser posible la integración interdisciplinaria en una investigación particular, no es necesaria, ¿verdad? Puesto que el análisis histórico de la ciencia permite poner en evidencia que las diferentes disciplinas científicas se van integrando a lo largo de su desarrollo. Entonces, aunque nosotros, al iniciar, en este caso, el tema que estamos abordando, pero también en la cotidianidad de nuestro proceso profesional, aunque nosotros no tengamos esa división o claridad de qué otras disciplinas van a intervenir en nuestro desarrollo, en nuestra composición de trabajos de investigación o de trabajos para analizar y mejorar los procesos, pues poco a poco encontraremos cuáles serán las que necesitamos tener al alcance para fortalecer y construir con más solidez nuestras propuestas. En la que sigue, por favor. De tal suerte que nosotros, aquí en la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos como parte de nuestro escudo, en particular de la facultad, lo que es la deidad o el dios Yacatecutli, ¿sí? Que es el dios del comercio, de los comerciantes. A estos comerciantes, en la época mesoamericana o de los mexicas o aztecas, se les conocía como poztecas. Y ellos eran los que eran como los embajadores, de tal suerte que iban a través de las rutas ya conocidas por ellos, iban por todo Mesoamérica, incluso se llega a decir que llegaron al Imperio Inca, para intercambiar mercancías. De tal suerte que podemos ver ahora en los vestigios arqueológicos, pues piezas naturales como conchas, que solamente se encuentran en determinado sitio del continente, y dicen, ¿y qué hace en una zona muy distante al origen? Pues justamente estos poztecas eran los que empezaban a hacer el comercio. Entonces ahí alguien puede decirnos, bueno, ¿cuándo empezó la internacionalización? Pues desde la época mesoamericana, desde antes, ¿no? Incluso, pero estos son los vestigios que podemos encontrar en la cultura mesoamericana, ¿no? Digamos que los tratados de libre comercio, si lo queremos interpretar de esa forma, pues empezaron desde esa época. La que sigue, por favor. Pero vamos a empezar a ver una serie de términos o de tendencias, de técnicas que en la actualidad vemos, y por eso se le puso analogía a este documento, porque si bien la administración como término es muy reciente, a través de la línea histórica, nosotros podemos encontrar una similitud de lo que hacían en esos aconteceres de siglos pasados, y podemos ver cómo ya practicaban las acciones para organizarse, para ser más productivos, más competitivos en sus actividades. Es decir, ellos se organizaban, estaban organizados y tenían sus normas y sus códigos que respetar, ¿sí? Y entonces podemos encontrar la educación y la preparación. Como les comentaba, los poztecas, que eran los comerciantes, recibían instrucción especial en los calmecacs, así se llamaban lo que ahora conocemos como las universidades, ¿sí? O las instituciones de educación superior, ¿sí? Que eran recintos que se caracterizaban por dar instrucción especializada a los hijos de gobernantes y de los comerciantes. Bien, aquí al decir que había gobernantes y comerciantes, y estamos viendo una estructura social, ¿sí? Bien. La capacitación, ¿sí?, es enseñar al individuo las habilidades básicas o especializadas requeridas para desarrollar su trabajo. Y entonces nosotros podemos encontrar que en las culturas mesoamericanas ya existía la capacitación
y la especialización de los individuos de acuerdo a lo que iban a desarrollar en su actividad cotidiana. La que sigue, por favor. De tal suerte que los mexicas o aztecas, para confrontar un imperio, plantearon de origen una estrategia. Y nosotros en la administración es algo que ya lo aplicamos, digamos, como en automático, ¿no? Siempre que queremos emprender alguna actividad, decimos, vamos a realizar una estrategia. Bien, y entonces, la estrategia que ellos se plantearon debería responder a una pregunta, ¿sí? Y entonces, dice la pregunta, ¿cómo vamos a llegar a ser un imperio? Es lo que los mexicas plantearon, ¿sí? Hago un paréntesis breve. Recuerden que los mexicas o aztecas venían de tierras lejanas buscando lo que sus dioses les habían dicho que era el lugar donde debían radicar, en donde estuviera un águila posada en un nopal devorando a una serpiente. Y entonces era la señal, donde lo encontraran, ahí lo iban a encontrar. De tal suerte que los que, y ya lo veremos en otro momento, la Ciudad de México, la capital de México, está construida sobre un lago, y ahí fue donde encontraron este significado de visión del águila con la serpiente y el nopal, donde se instaló la Gran Tenochtitlan. Bueno, y entonces ese peregrinaje y después el anclaje que tuvieron en medio del lago los llevaron a hacerse una pregunta, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar a ser un imperio en lugar de ser un pueblo errante? Bien, para lograr su objetivo requirieron apoyarse en un plan de acción integrado conforme a los siguientes conceptos. Construir un imperio vendría siendo la visión. Ser un imperio sería la misión, y mantener el imperio es la filosofía. Sigue, por favor. Bien. Entonces, nosotros nos encontramos en las declaraciones de la misión y la visión, en donde generalmente se observan al inicio de los informes anuales que se exhiben en las instalaciones de las organizaciones y se distribuyen en los grupos de interés. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestra misión y la visión, generalmente entramos a una organización y vemos ahí los letreros, y esta es nuestra misión, nuestra visión, y cuando nos van a hacer alguna... Lo primero que le piden a los empleados, los auditores, lo detienen a uno y le dicen cuál es la misión de esta organización. Y bueno, a lo mejor no se la saben de memoria, pero sí en su identificación, en una credencial que portan en el pecho o en un gafete, atrás tienen lo que es la misión y la visión, y si se lo llegan a preguntar, pues te vale leerlo, la leen, y entonces ya lo dan por aprobado. Pero bueno, esas declaraciones, normalmente en la organización las revisamos, pues se recomienda revisarlas. Yo recomiendo ya por la velocidad vertiginosa en la que nos estamos desarrollando actualmente en todos los sectores, pues darle un vistazo cada 3 meses, a ver si no nos hemos separado un poquito del rumbo, no para mal, para adecuar, reorientar el espíritu de la visión y la misión, ¿sí? Pero pues cada año sería pertinente darle un vistazo a lo que es nuestra visión, nuestra estrategia, por ejemplo, ¿sí? Nuestra cultura organizacional. Y entonces, la visión se elabora a largo plazo, y que en este caso, hablando de los mexicas, ¿sí? La visión se elabora a largo plazo. ¿Qué queremos llegar a hacer? Es la pregunta, ¿sí? Al precisarla, facilita la integración o la fundamentación de la misión, y en este caso sería construir un imperio. La misión debe responder al cuestionamiento, a este cuestionamiento, que es ¿cuál es nuestro negocio? ¿Sí? Pues ser un imperio era el negocio de los mexicas, así lo dice la historia, por eso esa amplitud territorial que tenían, ¿sí? Ese era su negocio, era un imperio. ¿Sí? La filosofía es la creencia de la organización y fortalece la misión y la visión. ¿Y esto qué era? Pues
seguir construyendo un imperio. En la que sigue, por favor. Y ahora pasamos a otro concepto, que es el registro de leyendas y tradiciones. Estas las podemos encontrar en los pueblos mesoamericanos, que no difieren de los demás, es decir, de muchas culturas que nosotros conocemos a nivel mundial, donde plasmaban sus leyendas, sus tradiciones, las victorias de la guerra, eran documentos propagandísticos de los emperadores. En un momento dado lo podemos ver en el Egipto, ¿verdad? Bien, pero aquí en Mesoamérica se daban a través de los códices o manuscritos pintados, y esos en la conquista fueron destruidos la mayor parte como una forma de coaccionar a los individuos originarios del territorio, y que se olvidaran de sus dioses y deidades. Por eso no hay muchos códices en los museos o en las diferentes bibliotecas especializadas de este tipo, ¿verdad? Pero entonces, a este registro de leyendas y tradiciones, en la actualidad, nosotros podemos hacer una analogía con la administración del conocimiento, en donde nosotros debemos de registrar todo lo bueno y todo lo malo que pase en una organización, no nada más lo bueno. ¿Sí? Lo bueno está, y siempre estaremos muy de acuerdo en que se continúe ese camino al beneficio general de la organización y del individuo, pero también lo malo, porque hay que conocer qué no debemos hacer, y eso se nos olvida. Siempre decimos lo que debemos hacer, muy pocas veces lo que no debemos hacer. Entonces, en esta analogía, los registros que hacían los mexicas, pues los podemos nosotros interpretar como que era su administración del conocimiento. ¿Sí? Más adelante veremos una cuestión muy interesante de estos registros. La que sigue, por favor. La transmisión del conocimiento, esto lo podemos observar a través de la comunicación oral. Se trasladaba el conocimiento de generación en generación, así era como enseñaban en la antigüedad. ¿Sí? Entonces seguimos planteando el tema de administración del conocimiento. Esa transmisión, aunque no era escrita, bueno, sí era de boca en boca, ¿sí? De generación en generación. Por eso en muchas, actualmente podemos ir a muchas comunidades que conservan sus tradiciones originarias, y vemos cómo ellos le preguntamos a alguien: ¿y a ti qué te enseñó esto? Pues mi abuelita le enseñó a mi mamá, y mi mamá me enseñó a mí, por ejemplo, ¿no? Esa era la tradición, ¿no? La tradición del conocimiento. La que sigue, por favor. ¿Y qué entendemos como administración del conocimiento? Se considera la mixtura entre la experiencia acumulada, los valores, la información contextual y discernimiento que tiene un individuo. O sea, todo eso que podemos llamar ahora la teoría y la práctica, eso vendría siendo la administración del conocimiento, pero antes era de muchas formas, ¿no? La mixtura de la experiencia acumulada, los valores, la información y el discernimiento también. Para las organizaciones, el conocimiento se encuentra en los documentos que emite, además de su normatividad, actividad rutinaria, procesos y prácticas. Es como nosotros ya podemos registrar esa administración del conocimiento en la actualidad. Bien. Y entonces, la que sigue, por favor. En algunos casos, como los mexicas, como pueblo en el poder, trabajaban sus escritos, es decir, sus códices, y los magnificaban. Y bueno, el dicho dice que el vencedor escribe la historia, ¿no? Entonces, por eso los magnificaban, y por eso podíamos encontrar mucha, digamos, magnificencia en las expresiones de los códices que podemos encontrar aquí en Mesoamérica y en muchas partes del mundo, ¿sí? Pero ¿qué pasaba en esa escritura de los acontecimientos? Bueno, esto es lo que les quería comentar. Los mexicas, a través de su trayectoria para encontrar el lugar indicado por los dioses para que se instalaran, fueron conociendo otras culturas, absorbiendo lo bueno de ellos, ¿sí? y para mejorar su comportamiento, sus tradiciones y la religión que profesaban. De tal suerte que los códices
si no los hubieran quemado, si existieran varios, podríamos tener mucho más evidencia que los mexicas se reinventaban a través del tiempo. Y a esto nosotros lo podemos interpretar como la reingeniería. La reingeniería, ¿qué es? Pues el rediseño radical para alcanzar mejoras espectaculares. Y eso es lo que hacían nuestros mexicanos. Ya como imperio, hacían y practicaban exactamente lo mismo. Se reinventaban ellos a través de sus victorias. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bien, la creación del hombre en la época mexica, el mundo, no, perdón, no la anterior, por favor. Ahí está. La creación del hombre. El mundo y el hombre han sido creados varias veces. Según la concepción mexica o azteca, porque a una creación ha seguido siempre un cataclismo que ha puesto fin a la vida de la humanidad. Y este mensaje lo podemos ver justamente con la reingeniería. Yo comento mucho que cuando se empezó a analizar este estudio de la reingeniería, pues llegaban a los grandes corporativos los consultores, y vamos a una reingeniería y casi todos agarraban sus cosas y ya se iban a su casa porque el cambio era radical, iba a haber muchos despidos, el adelgazamiento increíble de las organizaciones. Y bueno, a lo mejor hay teóricos que dicen que en muchos lugares donde se aplicó estaba mal hecha la traducción al español y no era tan así como lo expresaban o lo aplicaban. Sin embargo, en la actualidad pues podemos ver que la reingeniería que hacen en esos momentos iba muy de la mano a lo que está sucediendo en la actualidad. Es decir, ya muy pocos ejecutivos tienen un asistente personal o secretaria. Vemos quizá a 5 o 10 ejecutivos con una secretaria, un asistente, pero si no, los ejecutivos son los que elaboran todo, ¿no? A través de Internet, ahora con el WhatsApp, etcétera, ya casi son los que elaboran sus propios documentos y hacen las labores de una secretaria en este momento. Bueno, entonces ahí es donde la interpretación de la creación del hombre, de acuerdo a los mexicanos, nosotros la podemos interpretar como un rediseño radical, es decir, como una reingeniería del momento de que terminaban estos ciclos. El ciclo más actual y que hizo mucho ruido, me parece que fue, si no me equivoco, fue en el 2012, que todos decían o interpretaban a los mayas que decían que el calendario marcaba el fin de la humanidad, etcétera. Pues no, lo que marcaba era un rediseño radical para mejorar. Y si ustedes se dan cuenta, a partir de ese año, un poquito antes, pero a partir de ese toma se impuso lo que era la sustentabilidad, y hoy hablamos todo de sustentabilidad y mejoras del medio ambiente y la economía circular y todo esto que renueva, ¿no? Renueva un espíritu y nos hace más conscientes en el uso y en la aplicación de técnicas y herramientas. Bien. Ahora, la que sigue, por favor. Ahora sí entramos a lo que dice la reingeniería. Y la reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento. ¿Sí? Fundamental, ¿por qué lo hacemos? Radical, llegar hasta la raíz de las cosas. Así lo vamos, estamos haciendo una deconstrucción de este párrafo que acabo de leer. Espectacular, por dar saltos gigantescos de rendimiento, volar lo viejo, es decir, quitarlo y cambiarlo por algo nuevo. Procesos, pensar en función de tareas, fragmentar en sus componentes más simples y asignar a estos trabajadores especializados. Por eso, al deconstruir el párrafo que di lectura, podemos explicar concepto por concepto lo que quiere hacer la reingeniería. Y así lo hacían, ¿no? Así lo hacían los mexicas, ¿sí? Y, es decir, era fundamental llegar a ser un imperio, ¿sí? ¿Y cómo lo hacían? Bueno, lo podemos tomar desde el punto de vista que se reinventaban a través de la historia, a través de sus días, con lo bueno, y aquí podemos encontrar también el benchmarking, me parece que también lo abordo en una diapositiva. Pero bien, espectacular, porque ese es el cambio. Si nosotros queremos
que queremos cambiar, debemos ser espectaculares, ¿sí? Audaces, ¿sí? Y los procesos, porque todo tiene un principio, tiene un fin, todo tiene sus fases también. Muy bien, la que sigue, por favor. Ver más allá de sus fronteras. Los aztecas o mexicas, al conquistar otros pueblos, permitían que continuaran con sus creencias y su actividad cotidiana. Y esto es un pensamiento sistémico. ¿Sí? Las organizaciones que aprenden. Estamos en el mismo tema. Los mexicas aprendían de los pueblos a los que llegaban a imponer su autoridad, pero los dejaban continuar, es decir, no los acababan. Los mexicas tenían, o sea, como habían sido un pueblo errante y había o itinerante, si lo quieren llamar más amigable, tuvieron hospedados temporalmente para continuar su búsqueda en territorios de otras culturas. Ellas aprendieron, de ellas socializaron, conocieron pues, las fortalezas, debilidades, tanto de ellos como de las otras culturas, y entonces empezaron a generar, una vez instalados, empezaron a generar con la suma de esos conocimientos todo lo necesario para hacer un imperio, que ese era su negocio de los mexicanos. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, para tomar decisiones tuvieron que tener una visión de 360 grados, a sumar todo lo bueno de las otras culturas que habían visto, sumarlas a la que ellos tenían, pero también analizar qué era lo que ya no les servía, qué estaba obsoleto para los fines que ellos tenían. Y eso solamente se encuentra con un pensamiento sistémico en donde se le da el equilibrio a las organizaciones a través de un cambio y una toma de decisiones enriquecida por un diagnóstico que está alimentado por diferentes conceptos, por diferente información, no solamente endógena, sino exógena. Y en la actualidad, como en la época de los mexicas, tiene que ser muy amplia, ¿no? Para poder tener un imperio de ese tamaño territorial, pues deben de tener conocimiento de las culturas más allá de lo que en un momento dado podríamos decir de su horizonte natural. Bien, la que sigue, por favor. Bien, entonces estamos ante este pensamiento sistémico, entramos a lo que conocemos como la organización inteligente, que es aquella que aprende y continuamente expande su capacidad para crear un futuro. En la suma de aprendizaje adaptativo con el aprendizaje generativo, es decir, me adapto y también puedo generar nuevo aprendizaje, construyendo así la capacidad creativa. Esto, a eso se le llama en la actualidad organización inteligente y se desprende del pensamiento sistémico, el desaprender para aprender, y eso es lo que hacían cotidianamente el pueblo mexica, como ya lo hemos comentado. ¿Sí? Y en la que sigue, por favor, y pasamos a lo que también se había comentado, perdón, creo que no, sí, está bien, sí. Y en relación de convivencia, pasó de ser la convivencia que ya practicaban los mexicas en la medida que fueron un pueblo itinerante y después un imperio. Esa relación de convivencia pasó de ser multicultural a intercultural, de conocer otras culturas a convivir con ellas. Y aquí en la Ciudad de México había un pueblo que se llama de Tlatelolco, y era la zona comercial, y ahí podíamos ver, ahí llegaban todos los comerciantes de los postecas, ¿no? de Mesoamérica, y traían de todos lados, pero también llegaban personas de otras latitudes, y los aztecas aprendieron no solamente a respetar pues, el espacio, ¿no? que se ocupaban, sino a convivir con aquellos que ocupaban esos espacios. Esa es la interculturalidad, el respeto y la convivencia, no solamente estar en el mismo lugar, estar en un lugar pues, multicultural. El convivir, el aceptar, el desarrollar una relación laboral o social, eso es interculturalidad. La que sigue, por favor. Y es así
como nosotros ya nos vamos, vamos acercándonos a lo mejor de cada cultura, aprendemos lo mejor de cada cultura, y esa convivencia entre culturas permitió tomar lo mejor de cada una de ellas, no en lo social, tanto en lo social como en lo político y lo religioso, para concentrarla en una cultura soberana, es decir, era la cultura del imperio. Y de esa forma lograron un imperio sorprendente como lo fue. Hago otro paréntesis. Cuando llegaron los españoles eran como 500. ¿Sí? Y yo estoy hablando de un imperio. De tal suerte que para poder vencerlos, a los aztecas, para que los españoles vencieran a los aztecas, se sumaron muchos pueblos que habían sido conquistados o sometidos por los mexicas. Entonces ya no eran 500 españoles, no eran los 500, más todos los miles que le quieran sumar, que no querían ya estar juzgados por el Imperio Mexica. Bien. Entre otras cosas, empezó la debacle del Imperio. Y ya será otro tema, platicaremos. Ven, lo mejor de cada cultura, tomaban los mexicas, como lo hemos dicho, y esa convivencia entre culturas permitió tomar lo mejor de cada una de ellas en todos los renglones que les dije, lo social, lo político y lo religioso. ¿Y a qué le llamamos esto? Tomar lo mejor de cada organización, de acuerdo al proceso que queramos mejorar, pues le llamamos benchmarking. Son las mejores prácticas. El benchmarking, la que sigue, por favor. El benchmarking es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas con el propósito de realizar mejoras organizacionales. Ese es el benchmark. Tomar lo mejor de las organizaciones que sean líderes en ese punto específico que queremos mejorar y tropicalizarlo a nuestra organización. Volvemos a lo mismo, los mexicas se reinventaban su historia constantemente. La que sigue, por favor. El mejor producto. En los mexicas se acostumbraba que el pago de tributos a su imperio no se realizaba al azar, era perfectamente estudiado, pues los pueblos o juzgados aportaban los impuestos de acuerdo a su especialidad. Es decir, yo no llegaba y conquistaba un pueblo y decía, me pagas impuestos, ¿no? Bueno, sí, llegaban y me pagas impuestos, pero ¿qué es lo que mejor haces tú? Pues que hago puntas de flecha. Así me vas a pagar con puntas de flecha. Y el otro, yo hago muy buenos escudos, me vas a pagar con escudos. Y así se iban, ¿no? Que yo soy muy bueno para cosechar maíz, sembrar y cosechar maíz, me vas a pagar con maíz. Entonces, les facilitaba, el pueblo mexicano facilitaba a los pueblos a los que llegaba a controlar, les facilitaba el tributo que tenían que pagar. Y entonces vemos, sí, como la lámina que dice ahí, esta es una lámina de tributos. Entonces ahí podemos decir cuántos tributos estaban pagando y de qué forma y con qué especie estaban pagando los pueblos juzgados, ¿sí? O los pueblos controlados por los aztecas. Y entonces decía, el mejor producto es el pago de tributos al imperio azteca. Y a eso le llamamos calidad. La calidad podemos, entre otros muchos conceptos, señalarla como cubrir o exceder las expectativas del cliente. Entonces, eso era lo que facilitaban con esta pago de tributos los mexicas, ¿sí? Pero todos eran productos de calidad, era lo que mejor producía determinada región y este era el tributo. Bien, vamos a la siguiente, por favor. Y entonces vamos a las recompensas por capturas, ¿sí? Entonces, como un pueblo guerrero, los mexicas, pues sí, daban recompensas, ¿sí? En algunos casos, que se premiaban a los guerreros por capturar rivales. ¿Y por qué decían capturar rivales? Bueno, alguien tenía que hacer luego el trabajo duro, necesitaban mano de obra para eso, y algunos otros historiadores dicen que
los capturaban pues, para hacer, eran parte de las ofrendas a sus dioses en determinados rituales. Bien, pero bueno, aquí podemos encontrar que había planes de incentivos en la milicia mexica. Y entonces, para motivar e incentivar a las personas, así como para promover un comportamiento proactivo y emprendedor en la búsqueda de metas y resultados excelentes, participación de los resultados alcanzados, esos son los incentivos. Aquí incentivaban a sus Fuerzas Armadas y por eso quizá eran tan efusivos, ¿no? Tan intensos en sus batallas, en sus guerras. Bien, pero ya, todo lo que estamos viendo es parte de una cultura organizacional, si ustedes lo pueden interpretar de esa forma. ¿Sí? Bien, la que sigue, por favor. Y ahora nos vamos a la estructura. ¿Sí? En diversos códices se observan a las tribus o grupos organizados o alineados verticalmente, de acuerdo a los códices que se han llegado a tener en estudio. Cada casa señala una tribu o un grupo. Cada glifo representa un nombre y cada personaje que se encuentra sentado al frente se identifica como jefe responsable. Y aquí pongo yo una especie, eso lo interpreto yo como un organigrama. Y el organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o una de sus áreas en las que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que competen. Pongo un pequeño organigrama con un tilde. Ese tilde es la señal de que están hablando, que están dando información en los códices. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, sí, el pueblo mexica tenía, y en general, en Mesoamérica, las culturas de Mesoamérica tenían su estructura social, su estructura política y su estructura militar. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver en la que sigue una organización social, ¿sí? Se divide en barrios, en clases y calculos. Entonces, la que sigue, por favor, la siguiente lámina, ahí la podemos ver, ahí están, el calpuli vendría siendo el centro y lo demás viene, son los símbolos que se tenían para distinguir a los barrios y a las clases. La que sigue, por favor. Vemos entonces que como decía el tilde, vemos entonces que el discurso, ¿sí? Bueno, el discurso, como les había dicho en las imágenes, es una imagen en donde se ven los tildes que salen, que es el mensaje que está dando, es decir, está instruyendo o está dando alguna información a las demás personas. Y entonces en las imágenes se observan cómo sale de sus bocas la tilde, entendido como el aliento divino, considerado como el poder del discurso, mismo con el que se logran hacer ejecutar el mandato de sus dioses. Entonces así era como daban instrucción y enseñanza a los individuos a través del discurso. Pero las personas que impartían eso eran líderes, ¿no? Ejercían el liderazgo. Y entonces, si bien la comunicación es indispensable para toda organización y el logro de sus objetivos de acuerdo al plan o estrategia estipulado, esta es fundamental para que el líder dé dirección a sus seguidores y en consecuencia se verá reflejado en su liderazgo. Entonces, desde aquellos entonces, aunque no tenían bien claro, o sea, le decían Tlatoani al jefe de la Ciudad de México, el gran Tlatoani, no le decían el líder, ¿no? O el gran líder, o el líder del líder, pero ya lo ejercían, esta actividad ya la hacían. ¿Sí? Bien, adelante, la que sigue, por favor. Y entonces, ante todo esto viene la simbología de Mesoamérica y podemos encontrar símbolos similares en la cultura inca, en la cultura andina, en la centroamericana también. ¿Sí? Y ese es el símbolo del cambio, es el Olimpo, ¿sí? Y tiene los diferentes ciclos, está diciendo. Entonces, este símbolo tiene una explicación en donde podemos interpretar toda esta cosmología de la cultura mexicana. No se las platico ahorita porque es tanto como todo lo que hemos hablado. Pero llegamos a la reflexión. En estos momentos vamos a hacer una reflexión de lo que hemos hecho. Entonces, tomando como vértice
este símbolo de Olim o cambio. El cambio constituye el tránsito de un estado a otro, transición de una situación a otra distinta. Representa siempre transformación, alteración, modificación, perturbación, interpretación, fractura o ruptura. Todo cambio implica nuevos cambios, estrategias y soluciones. La que sigue, por favor. Podemos decir que el paradigma se entiende como el modelo, patrón, prototipo, algo con lo que se compara. ¿Sí? PUN nos refiere el término como el conjunto de formas básicas y dominantes que se encuentran no solo en las ciencias, sino también en el modo de pensar, de crecer, de percibir, evaluar y sentir de acuerdo con una visión particular del mundo circundante. Por lo tanto, podemos concluir que la cultura mexica, con la interpretación y con lo que ellos manejaban en su momento y con la terminología que manejaban, bueno, realizaban acciones que vemos actualmente en la organización y que actualmente le ponemos otras palabras para poderlas identificar. Bien, esa es la analogía que yo quería platicarles ahorita, partiendo de una cultura muy identificada, propia de México, de mi país, y en la última lámina vienen las referencias bibliográficas, si alguien quiere, me interesa, y bueno, yo agradezco esta sesión que amablemente el maestro Filemón me cedió tiempo y que el maestro Edison Encinas está promoviendo a través de la vicedirección, no sé, ya me hago bolas, maestro Encinas, del cargo, como vicedecano, ha promovido, y agradezco mucho a la directora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que nos haya brindado esta oportunidad de clase espejo. Gracias, maestro. Bien, le cedemos la palabra al licenciado titular de la materia, licenciado Filemón Gutiérrez. Su micrófono, licenciado. Le decía, muy interesante, y agradecer la conferencia dada por el profesor Chirino, y que espero que haya sido de la completa satisfacción de los alumnos asistentes. Noten ustedes que él obviamente ha hecho un enfoque desde el punto de vista de lo que sucede en México, pero todo el contenido que él ha venido expresando durante la conferencia está relacionado precisamente con lo que nosotros venimos hablando sobre administración, porque esta materia, por ejemplo, para conocimiento del profesor Chirino, esta materia es una materia de introducción a la teoría general de la administración, que es obviamente del primer nivel, primer semestre. Pero entonces nosotros como profesores queremos desde el primer semestre abordar toda esta temática, por ejemplo, de la productividad, de la calidad, no hemos hablado obviamente todavía del benchmarking, que obviamente es un término importantísimo, pero todo lo que ha expresado el profesor Chirino, lo hemos, de alguna manera lo hemos ya digerido en las temáticas que hemos venido desarrollando hasta ahora, ¿no es cierto? Ahora, espero que les haya servido esta información valiosísima y que se den cuenta de que la administración tiene un carácter universal, y como ya lo hemos dicho desde el primer día de clases, la administración nace obviamente cuando el hombre hace su aparición sobre la tierra, ¿no es cierto? Con toda lo que nos ha hablado el profesor Chirino de las diferentes culturas, nos demuestra que sí, efectivamente, la administración no es de ayer ni antes de ayer, sino se remonta, diríamos, las acciones de tipo administrativa hasta la época primitiva. Ahora bien, luego apareció ya la ciencia, como la llamamos hoy día. Entonces, agradecer al profesor Chirino por tan valiosísimo aporte al conocimiento de estos alumnos, que como le dije, están dando el primer paso dentro de
dentro de su carrera universitaria en el área de administración. Eso es todo, querido y apreciado licenciado Dixon. Reiterarles mis agradecimientos por este importante emprendimiento que estamos iniciando. Gracias, Lice. Muchísimas gracias, licenciado Filemón. Simplemente agradecerle a usted y también al doctor Alejandro Chirino. Y bueno, estimados alumnos, esto es un gran avance académico para ustedes. Aprovéchenlo. Todavía tienen 2 encuentros más con el doctor Chirino, el día miércoles y el día viernes, y solamente es la clase espejo de esta semana. Luego el profesor Filemón Gutiérrez también dará clases en la Universidad de México de aquí a unos 2 meses, también con la misma temática. Por eso se llama clase espejo. Entonces, por lo tanto, siempre es un honor, una alegría el promover a los docentes de nuestra facultad y también traer docentes de tan alta valía como el doctor Chirino para que pueda compartir con ustedes. Ha sido una mañana fructífera y les agradezco a ustedes por estar conectados. Doctor Alejandro Chirino, las palabras de despedida de parte de usted por esta jornada. Agradezco la atención y el tiempo brindado a esta plática. Gracias, maestro Dixon, gracias a las autoridades de la universidad y al maestro, por supuesto, el tiempo que me permitió compartir este pensamiento con todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profesor. Gracias, doctor.